¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que se sume en la participación. Dice la abogada de Milagros Sala que habían presionado y torturado a imputados para que dijeran que había dado la orden de disparar a una persona en el caso La Balacera de Azopardo. Pero la justicia tuvo que absolverla por falta de pruebas. ¿Qué representa este pequeño rayo de luz? Opine. Así es, la justicia argentina absolvió a la líder social Milagros Sala de la causa conocida como Balacera de Azopardo. En paralelo, los gremios docentes en ese país se movilizan contra el cierre de 17 instituciones. ¿Qué representa todo esto para la oposición al gobierno del presidente Mauricio Macri? Conozca más en nuestro primer tema del día. Bueno, hoy me absolvieron de la causa de la balacera y estoy viendo que hay un pequeño panorama, una pequeña luz que se abre, que es la justicia que son los jueces que a la cual hoy no se han subordinado al poder político y más que nada al gobierno de Macri y al gobierno de Morales. Así que gracias a todos los que me apoyaron y a los que me siguen conteniendo, a mi familia y a mi marido y sobre todo a los compañeros presos políticos. Tenemos una menos. Hasta la victoria siempre, patria sí, colonia no. Escuchábamos entonces las declaraciones de la diputada del Parlasur, Milagros Sala, desde su hogar tras ser absuelta del caso de la balacera de Azopardo. Luego de recibir pruebas del proceso de investigación, los jueces del Tribunal Criminal Segundo concluyeron que no existen elementos suficientes para considerar que Sala tuvo implicación en la causa por la cual se le acusaba de una supuesta tentativa de homicidio en 2007. La medida también establece la liberación inmediata de Alberto Cardoso. Sectores de la oposición señalan que con este episodio se evidencia el montaje y persecución judicial contra la líder indígena. Sabrina Roth nos amplía esta información. Saludos, Sabrina. Adelante. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Las juezas Claudia Cecilia Sadir, Liliana Pellegrini y Mónica Cruz Martínez por unanimidad decidieron hoy absolver a Milagros Sala y Alberto Cardoso en la causa que se conoce como la balacera de Azopardo y ordenaron la libertad inmediata de ambos. Recordemos que Milagros Sala igualmente va a permanecer detenida porque tiene el dictado de otras 2 prisiones preventivas, una en la causa que se conoce como Pibes Villeros, cuyo juicio también se está llevando adelante, y en otra causa que se conoce como Luca Arias. Sin embargo, en esta causa, una de las 2 que estaba en proceso judicial en forma simultánea fue absuelta en el día de hoy y la defensa de la dirigente, una vez que se conozcan los fundamentos a partir de febrero del próximo año, va a analizar las acciones legales a seguir tanto contra el juez Pablo Puyens Germanos como contra el fiscal Diego Kusel, que durante el proceso se demostró que montaron un entramado de extorsión para inculpar a personas que eran inocentes y absolver, como fue el caso de Jorge Rafael Páez, la única prueba en contra de Milagros Sala, que fue sobreseído a pesar de estar en 2 instancias procesado, con 3 testigos que lo vieron en el lugar de los hechos, disparar contra Alberto Cardoso, y fue sobreseído después de denunciar a la dirigente social. Volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Sabrina. Para comprender mejor por qué la líder social afirma ser víctima de persecución política, le invito a revisar las otras 4 causas por las que fue acusada, además del caso por la cual fue absuelta hoy. Este es el caso megacausa. La denuncian por un supuesto desfalco por 700 millones de pesos relacionado con la construcción de 1.800 viviendas sociales. Un proceso imputado el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y el ex secretario de Obras Públicas Nacional, José López. El caso Pibes Villeros, del cual hablaba la compañera, la condenaron a 22 años de prisión por supuesta asociación ilícita, fraude y extorsión por el supuesto desvío de fondos nacionales para obras de vivienda. Está igualmente el proceso por lesiones graves. Fue señalada aquí por haber ingresado con 20 personas más al Ministerio de Infraestructura de Jujuy para buscar al dirigente social Cristian Arias, que se encontraba en una oficina. Las amenazas contra la policía, bueno, supuestamente llamó Milagro a una oficina de la comisaría de Jujuy en 2014 denunciando que eran incompetentes. Estas son algunas de las causas por las que se le acusa a Milagros Sala, pero ya vemos que hoy logró ser absuelta de la que se conoce como la balacera de Azopardo.
Y tal como le decíamos en la introducción, en paralelo los gremios educativos llamaron a paralizar sus actividades en Buenos Aires por 24 horas para exigir la reapertura de las escuelas nocturnas que han sido cerradas por el gobierno de Mauricio Macri. Le hablamos más. Los maestros protestaron frente a la sede del Ministerio de Educación en rechazo al cierre de 17 escuelas y la reducción de los cursos nocturnos en otros 9 institutos. Vamos a recordar que desde el inicio de la gestión de Macri, los profesores vienen denunciando las políticas de desvalorización de los salarios y reducción de las inversiones en la educación pública. Diputados de oposición intentaron revertir en el Congreso la resolución, pero el órgano legislador no contó con el quórum suficiente para iniciar la discusión debido a la ausencia de los diputados de la bancada oficialista. Hoy nosotros queremos debatir, queremos discutir, creemos que esta medida ya es el colmo del ataque a la educación pública. Prometieron abrir escuelas, miles de jardines, no solamente no cumplieron eso, sino que ahora estamos ante un nuevo cierre. No es la primera vez que se cierra un establecimiento educativo en la ciudad de Buenos Aires, pero esto nos parece, por la cantidad y por a quién va dirigido, que es al sector más vulnerable de la sociedad, que necesita de estos establecimientos para poder terminar sus estudios, para poder progresar en la ciudad, que sigan abiertos. Por eso queremos dar el debate, queremos discutir y vamos a seguir discutiéndolo, aunque no estén presentes, aunque no tengamos la oportunidad de discutirlo en el recinto, lo discutiremos en la calle o lo discutiremos donde lo podamos discutir. Edgardo Esteban nos tiene más información desde Buenos Aires. Saludos, Edgardo. Cuéntanos. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur que nos acompaña en este día jueves y como bien decís, una importante movilización de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. 17 gremios dijeron presente en las afueras de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, repudiando este anuncio del cierre de 17 establecimientos a nivel nocturno, imposibilitando que puedan concurrir a clases estudiantes que en su mayoría son pobres, que trabajan y que de alguna forma tienen la posibilidad de estudiar más allá de situación social, con la alternativa también de un plato de comida. Esta es parte de la política de destrucción de la escuela pública que tiene el gobierno de la ciudad, pero también el gobierno de Mauricio Macri. Hace pocos días también se cerraron 19 establecimientos de capacitación docente que daban la posibilidad de tener esos cursos de apoyo y también de darle nivel de enseñanza a los maestros y que ahora también se han cerrado. De esa perspectiva, los maestros se han anticipado que van a continuar con la medida de fuerzas y han advertido que si no hay respuestas concretas y se cierran estas escuelas nocturnas, no van a comenzar las clases en la ciudad de Buenos Aires como parte de un plan de lucha previsto para el año próximo, en donde también se va a marcar las negociaciones paritarias como parte de los reclamos que están teniendo los docentes de la ciudad de Buenos Aires, pero también de la República Argentina. Muchísimas gracias, Edgardo, por esta actualización. Le invito ahora a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Ahí la tenemos. La abogada de Milagros Sala dijo que habían presionado y torturado a imputados por el caso de la balacera de Azopardo para que dijeran que había dado la orden Milagro de disparar a una persona, pero la justicia tuvo que absolverla por falta de pruebas. ¿Qué representa este pequeño rayo de luz? Es la pregunta, opine. Y nuestra imagen del día hoy se genera desde distintas partes del mundo, así como lo escucha. En imágenes le mostramos cómo celebran la Navidad en cada... Estamos de vuelta. Pese al rechazo social a los anuncios económicos del gobierno del presidente Lenín Moreno, entró en vigencia la víspera en Ecuador el nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. El Frente Unitario de Trabajadores anunció movilizaciones para este jueves contra la medida. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Los trabajadores consideran que el aumento del precio de los combustibles, fijado en 37 centavos para la gasolina extra, afectará a la economía nacional, consecuentemente el presupuesto de la clase trabajadora. El gobierno sostiene que las decisiones tomadas son necesarias para enfrentar los problemas económicos por los cuales atraviesa el Ecuador. Estas jornadas de protesta se suman a las realizadas por los sectores de educación, salud y seguridad social. Denise Herrera nos pone al tanto. Te saludo, Denise. Expectativas respecto a la movilización convocada para esta tarde.
Hola Rey, qué gusto saludarte. Nosotros nos encontramos ya en el lugar de la convocatoria, en los exteriores de la Caja de Seguros aquí en Quito, donde el Frente Unitario de Trabajadores ha hecho un llamado para una marcha para ir en contra de las medidas económicas, las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno. Como escuchamos ya anteriormente, el alza del combustible Extra y Eco País, que pasó de 1,48 a 1,85. Varios sectores de organizaciones sociales, de trabajadores de la salud, ya rechazaron y ya se movilizaron también en la semana anterior contra estas medidas. Ambos sectores piden al gobierno de Lenín Moreno que ponga un pare a estos incrementos, ya que estas medidas no benefician a las familias ecuatorianas, sino a los sectores empresariales. De igual manera, hacen un llamado a las autoridades para entablar diálogos, para poder comprobar y corroborar esta información también que se hizo pública hoy en medios nacionales sobre un incremento en la gasolina súper. Recordemos que este incremento a la gasolina Extra y Eco País es la segunda medida de aumento al combustible en Ecuador. La primera fue cuando se redujo el subsidio a la gasolina súper, la cual pasó de 2,32 a 2,98, y hoy medios nacionales anunciaron que en varias gasolineras del país ha habido un aumento de 12 centavos, lo cual pasa a 3,10 centavos. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ha dicho que este precio de la gasolina súper será estipulado por los comerciantes. De igual manera ha generado grandes reacciones de la ciudadanía y de varios sectores sociales quienes rechazan esta medida. Nosotros estamos ya aquí, la convocatoria es a las 4 de la tarde. Nosotros estamos expectantes a poder acompañar a los trabajadores en contra de estas medidas recientemente anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros continuaremos aquí. Se espera que la marcha arranque a las 4 de la tarde, hora Ecuador, así que tan pronto comience la movilización, nosotros volveremos a contactarnos contigo, Rey. Muchísimas gracias, Denise, por la información. Denise Herrera, directamente desde Quito, Ecuador. Pero vamos a repasar reacciones. Vamos a escuchar qué dicen los ciudadanos tras la medida del Ejecutivo. Afecta a todo el sector, tanto público como privado, y a todo el pueblo ecuatoriano, porque es una alza que se dio, que no ha habido. Entonces yo creo que es una afectación bastante económicamente para todas las familias de aquí, de todo el Ecuador. A nosotros no nos sube nada en el trabajo, ni un centavo. Nosotros somos jardineros y compramos todos los días gasolina extra en galón, al de menos la camioneta, $10 diario. Y para nosotros sí nos hace un poco difícil pagar esa cantidad, pero para mí creo que está muy mal de lo que subieron. Tal como le decíamos, el aumento del precio del combustible entró en vigencia este 26 de diciembre. Revisamos detalles del decreto presidencial. El precio del galón de las gasolinas Extra y Eco País se incrementó de $1,48 a 1,85. Esta decisión forma parte de las medidas económicas que anunció el gobierno el pasado martes 18 de diciembre. En ese documento también se establece que los vehículos beneficiarios del precio de las gasolinas con un subsidio mayor, es decir, a 1,48 el galón, son los del transporte terrestre público y comercial. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será la encargada de implementar los sistemas de regulación y emitirá las disposiciones necesarias a fin de controlar la aplicación de este decreto ejecutivo. El incremento del precio del galón de las gasolinas Extra y Eco País, dispuesto por el gobierno, obedece a una reducción parcial del subsidio estatal a los combustibles y no irá acompañado de una mejora en la calidad de estos derivados, como ocurrió en agosto pasado con la gasolina Súper. Le hablamos de otros temas que también son noticias este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Madeleine García. Protección Civil de Venezuela sigue monitoreando la situación luego del sismo de las 5 de la mañana de este jueves 27 de diciembre en el estado Carabobo. También informó que hasta el momento se han registrado 28 réplicas y no hubo reporte de fallecidos ni lesionados. Vamos a avanzar, tenemos otro tuit más. Alina Duarte, Trump en su visita a Irak, ¿qué dijo? Los estadounidenses no deberían estar luchando por todas las naciones del mundo sin ser recompensados de ninguna forma. Si ellos quieren que peleemos, ellos también tendrán que pagar un precio. Y en muchos casos, uno con valor monetario, dice el presidente Trump.
Por último, vamos a hablar de Palestina con Nayara Tardo. El 27 de diciembre de 2008, o sea, hace exactamente 10 años, Israel lanzó la operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza. Una feroz operación sin precedentes en la historia del conflicto entre israelíes y palestinos y donde murieron unos 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Avanzamos al tema en desarrollo. Nuestro primer tema en desarrollo nos lleva a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado un plan conjunto que busca combatir el robo de hidrocarburos de la estatal petrolera Pemex. Pablo Pérez García, desde la Ciudad de México, nos tiene la ampliación. Te saludo, Pablo. Detalles del lanzamiento de este plan presidencial. Un saludo, Rey. Efectivamente, pues a primera hora de este día se anunció la puesta en marcha de este plan para combatir el robo de hidrocarburos de la petrolera paraestatal mexicana, Petróleos Mexicanos o Pemex, pero es una acción que ha estado ya en marcha desde tiempo antes, como lo expresó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador al estar explorando en los registros históricos. Se detectó que, bueno, en los últimos años ha ido en aumento la pérdida de esta industria a partir del robo de hidrocarburos, ascendiendo hasta 60,000 millones de pesos, aproximadamente 3,000 millones de dólares al año. Por lo cual, bueno, pues ya hay una investigación en marcha, lo cual ha llevado al cese de 3 altos funcionarios de Pemex que han sido pues entregados a las autoridades para seguir un proceso legal que determine su responsabilidad en este caso, siendo que, bueno, se reporta que el 80% de la pérdida de hidrocarburos y monetaria subsecuente se debe justamente a desvíos al interior de la paraestatal y el 20% a lo que se llama la ordena de ductos, un problema que también se ha ido haciendo cada vez más presente en este país. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta muy pronto. Pablo Pérez García, directamente desde nuestra corresponsalía en Ciudad de México. Y el segundo tema en desarrollo se genera en España. Este jueves fue constituido el Parlamento de Andalucía luego de las elecciones regionales celebradas el sábado 2 de diciembre. Sergio Rodrigo nos tiene todos los pormenores. Saludos, Sergio. Cuéntanos más. Muy buenas tardes y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Se constituye el Parlamento de Andalucía, la 11ª legislatura, donde por primera vez desde la Constitución de 1978 un grupo ultraderechista entra dentro de las instituciones españolas y lo hace además participando dentro de la mesa del Parlamento. Sobre eso ha girado la polémica en torno a la constitución de este Parlamento, en la que la mesa ha obtenido la presidencia Ciudadanos con los votos a favor del Partido Popular y del grupo ultraderechista Vox, que le dan la presidencia a Ciudadanos. Ahora habrá que esperar porque de momento Adelante Andalucía ha insistido en impugnar esta mesa. Además le ha apoyado el PSOE, en la que insiste debe haber participación de todos los grupos políticos. Adelante Andalucía, la coalición progresista, no tiene participación dentro de esta mesa. Se constituye así el Parlamento y en los próximos 2 meses se deberá de elegir varias candidaturas para conformar al nuevo Ejecutivo Regional de Andalucía tras esas elecciones del pasado 2 de diciembre. Muchísimas gracias, Sergio, por el reporte. Hasta pronto. Sergio Rodrigo, directamente desde Andalucía, España. Ahora revisamos la pregunta y las respuestas que nos han llegado. Aquí les recordamos la pregunta. La abogada de Milagros Sala dijo que habían presionado y torturado a imputados para que digan que había dado la orden de disparar a una persona en la balacera de Azopardo, pero la justicia tuvo que absolverla por falta de pruebas. ¿Qué representa este pequeño rayo de luz? Era la pregunta. Vamos a ver respuestas. Esta primera, de Alex Ausliebe, dice: es otra derrota del populista neoliberal Mauricio Macri en uno de los casos más representativos de politización de la justicia. Macri debe renunciar para acelerar la transición democrática. Ha endeudado por todo este siglo a la Argentina. Saludos, Rey. Viva Cuba comunista. Muchísimas gracias. Saludos también a ti. Otra respuesta, Cristian Leiva, dice: representa que las causas justas pueden salir victoriosas a pesar de que la justicia responda a los intereses del capital. Libertad para Milagros Sala. Otra más,
Miguel Bolaño dice: ese rayo de luz es una esperanza para el pueblo argentino, demostrándole que todavía hay jueces incorruptos que no se dejan comprar y que actúan como lo dicta la ley y sus conciencias. O también puede ser un contentillo para encarcelar a Cristina Kirchner injustamente. Existen esas dos variantes, dice este usuario. Américo dice: el inicio del desplome de tanto falso positivo judicial. Por último, tenemos la respuesta de nuestra colega Sabrina Roth. Son destellos en medio de la oscuridad. La intromisión del poder político en el judicial no solo es parte de un problema que afecta a la Argentina, sino a la región. Las presiones continúan y prueba de ello es que el propio gobernador de Jujuy repudió el fallo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos ahora a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Paisajes, conciertos, museos llegan a pacientes oncológicos a través de gafas de realidad virtual, una propuesta que los ayuda a reducir la ansiedad, la percepción del dolor y malestares durante las quimioterapias. Con estas imágenes ponemos punto final a nuestra emisión de hoy de Temas del Día. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros.